Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, queridos hermanos, para todos vosotros. Soy Antonio Martín de las Mulas, misionero del Segundo Camino. Bienvenidos a este espacio de reflexión del día de hoy, en donde me gustaría hablaros un poco acerca de la obediencia. Para tal fin le voy a pedir al Señor, nuestro Dios, que nos asista con una palabra suya para dar comienzo a esta predicación. El Señor me lleva al libro de los Hechos, concretamente Hechos 3, versículo 12. Discurso de Pedro. Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de este suceso? ¿Por qué nos miráis como si nosotros lo hubiéramos hecho andar por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, que pensaba ponerlo en libertad. Palabra de Dios. ¿Por qué nos miráis como si nosotros hubiéramos hecho andar por nuestro propio poder y virtud? Esa es la clave. El Señor nos abre esta reflexión con el discurso de Pedro, en donde aquellos que estaban contemplando esos milagros que hacía San Pedro, cuando dice el libro de los Hechos que pasaban, ponían a los enfermos o a los endemoniados por el lugar donde él iba a pasar, y a medida que pasaba quedaban liberados y sanados con el solo entrar en contacto con su sombra. Entonces aquí nos dice: ¿por qué nos miráis? Dice Pedro: ¿por qué nos miráis a nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho? Como si nosotros hubiéramos hecho los milagros. No. Todo el mundo sabe que los milagros no los hacemos nosotros. Los milagros no los hace San Pedro. Los milagros de los santos no los hacen los mismos santos por su propio poder, por su propia fuerza. No es así. Todo el mundo sabe que es Jesucristo, a través de ellos, el Padre Celestial que da la gracia, por Jesucristo, en Jesucristo y con Jesucristo, para que se produzcan estos milagros. Esto sin duda nos pone en la órbita de la obediencia. Pedro decide imponer las manos sobre un ciego para sanarlo de su ceguera, sobre un inválido para sanarlo de su invalidez, porque ha recibido una moción del Espíritu Santo en su corazón, una moción que le indica: haz esto, haz lo otro, ve por este camino, ve por este otro. Felipe, por ejemplo, recibe un día una moción del Espíritu Santo, una indicación, el Espíritu Santo le habla y le dice: haz esto, ponte junto al carro de esa persona, dile, pregúntale qué hace. Y el apóstol Felipe entra en contacto con el etíope, un contacto que, después de una explicación, después de un anuncio, después de una predicación de la buena nueva, del Evangelio, después de explicarle el libro de Isaías o parte del libro de Isaías, la parte que está leyendo de Isaías, sucede en el corazón de Felipe, perdón, en el corazón del etíope, una ansia de convertirse. Ahí tenemos agua que impide que me puedas bautizar en este momento. Y dice la Escritura que en ese momento fueron arrebatados en el Espíritu Santo. La obediencia a las indicaciones del Espíritu es lo que hace que el Señor vaya guiando la Iglesia Católica, peregrina en la tierra, por sus caminos, por donde Él quiere que vaya. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, en Pablo, cuando va evangelizando a los griegos, cuando va haciendo sus viajes de evangelización de pueblo en pueblo? ¿Quién no ha leído que dice en un momento dado Pablo en el libro de los Hechos:
El Espíritu Santo nos impidió entrar en este pueblo y sin embargo nos mandó a este otro distinto. A lo mejor humanamente uno dice, bueno, ¿qué más da un pueblo que otro? Este es el primero que me encuentro, pues aquí paso. Pero el Espíritu Santo, a través de una tormenta, a través de una enfermedad, les impide pasar. A través de lo que sea, a través de un impedimento histórico, les impide pasar a ese pueblo. Dice, este todavía no. A esta persona todavía no. Y entonces el Espíritu Santo lleva a Felipe concretamente a un etíope, el que ha puesto en su camino. Es la obediencia. Nosotros no entendemos. Uno puede actuar desde sí mismo y hacer las cosas como a uno le parece. Pero la obediencia te lleva a convertirte tú mismo en las manos del Padre. Que todo se haga como si lo hiciera el Padre a través tuyo. No es como si lo hiciera, porque realmente lo está haciendo, pero la obediencia es como dejar pasar la voluntad del Padre, dejar pasar la predicación del Padre, dejar pasar la predicación de Jesucristo a través de tu boca para que sea Él el que hable, según lo que va poniendo en tu corazón. Esa es la obediencia. Ya no es lo que tú quieres predicar, ya no es la forma en que tú quieres hacer las cosas, ya no es cómo tú quieres llevar a cabo una determinada obra de evangelización. No. Para que Jesucristo sea en ti, para que Jesucristo sea el que haga la obra en ti, uno tiene que primero saber qué es lo que quiere Jesucristo, cuál es su voluntad. Lo cual nos lleva a un problema. ¿Cómo averiguamos nosotros cuál es la voluntad del Señor en un determinado caso cuando queremos hacer una obra de evangelización? ¿Cómo la quiere hacer el Señor? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo sé yo cómo? Uno tiene que ponerse en oración, estar abierto al Espíritu. El Espíritu te deja una moción en el corazón, una indicación. Pero luego esa indicación la tienes que discernir. Tienes que someterla a discernimiento. Y el discernimiento, según la importancia de la decisión que se vaya a tomar, tiene que ser más intenso o menos intenso. No es lo mismo discernir, pues a lo mejor una obra de caridad que le vas a hacer a la vecina de enfrente, para lo cual no se requiere ningún discernimiento, toda la caridad es buena, pero sí, por ejemplo, para decisiones más importantes. En el caso de Pablo, por ejemplo, que quería entrar a evangelizar en un pueblo y el Espíritu le manda a otro, y dice, vamos a empezar por aquí. El Señor sabe cómo tiene que hacer su obra. Uno tiene que, de alguna manera, dejarse llevar por esas indicaciones del Espíritu. De ahí la necesaria obediencia. Esta predicación, podemos decir, en donde yo estoy aquí enfrente de todos vosotros, está siendo llevada a cabo, de alguna manera, en obediencia, porque estoy abandonado en este momento a las indicaciones que el Espíritu Santo va poniendo en mi corazón. Yo no sé qué voy a predicar dentro de 10 segundos, no sé por dónde me va a llevar el Espíritu que va a poner en mi corazón dentro de 5 minutos. Eso no lo sé. Yo estoy en manos del Espíritu que va llevando mi predicación para tocar los corazones según Él quiera tocar los corazones y a quienes quiera tocar los corazones. La obediencia, por tanto, significa un necesario morir a nosotros mismos. Porque ya no soy yo, Antonio Martín de las Mulas, el que impide al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere. Porque yo me someto a Él, hago lo que Él quiere. Antonio Martín de las Mulas ha muerto. Yo digo estas palabras porque el Espíritu Santo me dice, di estas palabras, la pone en mi corazón. Me pongo aquí a predicar porque el Espíritu me ha llamado a ello, a anunciar el Evangelio. La rebeldía consiste en hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, como nosotros la haríamos, con la lógica humana. ¿Cuál es la lógica humana? La lógica humana es que tú, si necesitas un abogado, te vas a buscar al mejor abogado de Medellín. ¿Quién es el mejor abogado de Medellín? Pues mira, este, que es amigo mío, ese le encargamos el caso. ¿Quién es el mejor cirujano para una operación de corazón? La lógica humana dice, bueno, vete a este que sabe del tema. Lo que pasa es que
La lógica del Señor es distinta. La lógica del Señor es que se glorifica en los débiles, se glorifica en la debilidad, se glorifica en la inutilidad de sus siervos. Por eso se dice en el Evangelio que el Señor escoge a personas como Pedro. Pues ¿qué sabe Pedro de teología? O sea, a lo mejor el hombre, la lógica humana diría, bueno, pues coge, el Señor va a elegir a un escriba, a un fariseo, a un sacerdote, para que sea el Hijo de Dios, perdón, para que cuide al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿no? Escoge a un carpintero, a San José. Si te encomendáramos a ti la decisión de decir, bueno, el niño Jesús, ¿qué padre le buscamos? Pues tú a lo mejor dirías, pues mira, el mejor padre es el sumo sacerdote de aquellos tiempos, el que sea. El mejor padre es tal fariseo que se sabe las escrituras. Pero la lógica del Señor es poner a San José y a la Virgen María de custodios del niño Jesús. Él entendió que era mejor así. No porque la capacidad natural de San José y de la Virgen María, no nos equivoquemos. San José estaba sometido también en principio al pecado original, no por sus virtudes personales, sino porque la gracia de Dios actuando en sus corazones les hace aptos por la gracia para realizar la misión que se les encomienda. Nuestra vida misionera consiste en definitiva en dejarnos amar por el Señor, dejarnos que Él moldee nuestros corazones. Uno puede decir, bueno, pues es que yo no sé predicar, es que yo no sé hacer esto o lo otro, yo no sé. Bueno, pues si el Señor te lo encomienda es porque te va a capacitar, es Él en ti. Es Él el que podemos decir, ¿no? Hay un evangelio, recuerdo, me viene a la cabeza ahora, un evangelio en donde hay una conversación entre el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo. Maestro, maestro, no podemos permitir que te torturen en Jerusalén. No podemos permitirlo, no vayas para allá, no lo hagas. Entonces el Señor le contesta, tus pensamientos son pensamientos de hombre, no son los pensamientos de Dios. Apártate de mí, Satanás. No le dice apártate de mí, Pedro, le dice apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento el demonio estaba poniendo en boca de Pedro, podemos decir, las palabras, los pensamientos, los sentimientos. Eso es la manera más ordinaria en la de la que se vale el demonio para destruir los matrimonios, por ejemplo, para destruir las relaciones humanas, para destruir las comunidades cristianas. Él trata de destruirlo de esa manera, poner en el corazón y en el pensamiento de los hombres pensamientos humanos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, pensamientos contrarios a la obediencia, pensamientos que invitan a la rebeldía, a rebelarte contra el Papa Francisco, a rebelarte contra la Iglesia Católica y su magisterio. Si el magisterio dice una cosa, tú dices la contraria. Pensamientos humanos. Lo mismo sucede al contrario. De la misma manera que Satanás en un momento dado interfiere los pensamientos de Pedro para hablar por su boca, la santidad consiste en que sea Jesucristo el que hable por nuestra boca, el de actuar con la mente de Cristo, con los pensamientos de Cristo, con los sentimientos de Cristo, en encarnar nosotros en nuestro corazón a Cristo y que sea Él en todo. Claro, eso implica que yo tengo que dejar que Cristo me vaya llevando y Cristo me va diciendo, haz esto, haz lo otro, vete por aquí, vete por allá. Tengo que dejarme amar por el Señor para que sea Él el que haga todo en nosotros. Y esto es la obediencia. Obedecer es una obediencia amorosa, no es una obediencia, es un
dejar que la voluntad del Padre sea en mí. Participar con Jesucristo en su misión salvadora. A lo mejor la misión que Dios tiene para ti es que tengas 10 hijos. O que tengas 7. Y tú no quieres. No me da la gana. Y como no me da la gana, voy a utilizar métodos anticonceptivos para que no se cumpla en mí la voluntad de Dios, para no ser obediente. No sea que a Dios se le meta en la cabeza que yo tenga más de 3 hijos. No sea que se le meta en la cabeza eso. Y yo no pueda disfrutar de mis viajes, no pueda disfrutar de una economía cómoda, de una vida confortable, para vivir para mí mismo. Se trata justamente de matar ese egoísmo. Y ese egoísmo se mata con la obediencia. Te sometes al Señor, siguiendo lo que dice el magisterio, aunque no lo entiendas. Es que es más perfecto una obediencia que uno no entiende. Es más perfecto. Tú te fías de tu madre en la iglesia, que dice una cosa y no la pones en duda, porque ha sido revelada, porque sabes que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Y si la iglesia dice eso, es eso, aunque no lo entienda. Punto. Que yo no entiendo por qué no puedo hacer control de natalidad. No lo entiendo. Tú puedes decir, no lo entiendo. Tu argumento es la autoridad. Lo ha dicho mi padre y se acabó. Punto. Como mi hija. Yo tengo una hija. Cuando tenía 2 años, pues se metía debajo de la mesa. Claro, yo sé que debajo de la mesa, pegado a la pared, hay un enchufe. Y yo como padre sé que le va a dar la idea, le va a venir la idea a la cabeza de meter los dedos en el enchufe. Y sé que eso representa su muerte. Yo le digo a mi hija y la regaño, no, ahí no te metas, porque sé que se va a encontrar con el enchufe. Claro, yo no le puedo explicar con 2 años que no tiene lenguaje qué es un enchufe, qué pasa, qué sucede dentro de un enchufe. No le puedo explicar qué es la electricidad. Su vida depende, por tanto, de la obediencia, de lo que confiar en lo que yo le digo. Pero hay cosas que no le puedo explicar. Nosotros estamos sometidos al misterio. Vivimos en la fe, en la oscuridad de la fe. No sabemos el porqué de muchas cosas. No sabemos muchos porqués de la vida espiritual. No sabemos cómo funciona el mundo de los espíritus con claridad. No lo sabemos. La única luz que tenemos es la obediencia. Obedecer lo que dice nuestro Padre a través de la Iglesia. A través de la Iglesia católica, que ha recibido por revelación el espíritu de discernimiento y el magisterio de la Iglesia, que es nuestra luz, lo que nos ilumina, lo que nos dice dónde están los enchufes, por dónde tenemos que ir. Ahí hay un enchufe, no metas los dedos ahí. Uniones de hecho, eso es otro enchufe, no te metas por ahí. Homosexualidad, otro enchufe, es un enchufe, aunque tú no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque vaya a tu juicio en contra del principio de igualdad de la Constitución colombiana o de la Constitución española, no lo entiendes, ¿verdad? Es un enchufe. ¿Por qué? Porque lo ha dicho nuestro Padre, lo ha dicho la Iglesia Católica. Y no hay que darle más vueltas. La obediencia en parte tiene que ser ciega para ser perfecta, pero en parte no. Porque la obediencia tiene que estar sometida a la caridad. Y la obediencia, para ser perfecta, tiene que ceder siempre ante la caridad. La caridad debe prevalecer sobre la obediencia. Contra la caridad no hay preceptos, contra la caridad no hay normas. Entonces siempre un acto de caridad debe prevalecer. Pero al mismo tiempo también requiere un discernimiento, lo que es la obediencia. Cuando a alguien se le manda algo, cuando alguien está, por ejemplo, en un movimiento de evangelización y se le da una indicación, uno tiene que pasar por el discernimiento para ver si lo que se le manda es conforme a la doctrina católica, conforme al magisterio de la Iglesia, conforme a la caridad. Y si te mandan, por ejemplo, como mortificaciones no ir los domingos a misa, por ejemplo, bueno, uno ya sabe que eso va en contra de los mandamientos y tiene que desatender ese punto. La obediencia, por tanto, tiene 2 límites, podemos decir, el límite que le impone la caridad y el límite que le pone el magisterio de la Iglesia Católica. El límite de no hacer nada que sea pecado. Fuera de esos límites, no teniendo, una vez que se han cumplido esos parámetros, una vez que uno tiene claro de que no va en contra de la caridad, de que no atenta contra el magisterio, la obediencia debe ser ciega para ser perfecta. Porque en esa ceguera nosotros humillamos la razón, humillamos los sentimientos, crucificamos la razón y los sentimientos, para que no sean ellos que se impongan ante la obediencia de nuestro Padre.
que a través del magisterio nos habla y nos dice esto y lo otro. Todo bajo la obediencia. Decía Catalina de Siena, si no recuerdo mal, creo que fue ella, que el camino más corto para alcanzar la santidad, y con esto acabo, es la obediencia. Queridos hermanos, para dar por concluido esta reflexión del día de hoy, que ya me lleva 20 minutos, voy a pedirle al Señor que nos dé de nuevo su santa palabra para que cierre Él este espacio. El Señor nos lleva al libro de las Lamentaciones, concretamente al capítulo 2, versículo 9. Y leo, dice lo siguiente. Se desploman sus puertas. El Señor ha roto sus cerrojos. Sus reyes y príncipes están entre los paganos. No hay enseñanza, ni los profetas reciben visiones del Señor. Bueno, esta es la consecuencia de la desobediencia, de lo que nos habla aquí el Señor. Si tú desobedeces al Señor, rompes con el Señor, es digamos como una separación. Te separas y vives en la oscuridad, en no estar amorosamente entregado a la luz del mundo, que es el magisterio, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Son dos formas de vivir, o con el Señor o sin el Señor, sin sus enseñanzas, entregado por tanto a la bendición o a la maldición, camino de vida o camino de muerte. Gracia y paz a vosotros, queridos hermanos, de parte de Dios. Os doy la bendición y todo sea para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo.